Este es el episodio número 10 de El Reto Lector 100 años con Rosario Castellanos. Y el día de hoy leeré en voz alta un fragmento de la novela, unos fragmentos de la novela Balún Canán. Inicio. ¿Sabe mi nana que la odio cuando me peina? No lo sabe. No sabe nada. Es india. Está descalza y no usa ninguna ropa debajo de la tela azul del tzek. No le da vergüenza. Dice que la tierra no tiene ojos. Ya estás lista. Ahora el desayuno. Pero si comer es horrible. Ante mí el plato mirándome fijamente sin parpadear. Luego la gran extensión de la mesa. Y después, no sé. Me da miedo que del otro lado haya un espejo. Acaba de beber la leche. Todas las tardes, a las 5, pasa haciendo sonar su esquila de estaño una vaca suiza. Le he explicado a Mario que suiza quiere decir gorda. El dueño la lleva atada con un cordelito y en las esquinas se detiene y la ordeña. Las criadas salen de las casas y compran un vaso. Y los niños malcriados como yo hacemos muecas y la tiramos sobre el mantel. Te va a castigar Dios por el desperdicio, afirma la nana. Quiero tomar café, como tú, como todos. Te vas a volver india. La amenaza me sobrecoge. Desde mañana, la leche no se derramará. Siguiente fragmento. Yo me voy a la cocina donde la nana está calentando café. Trajeron malas noticias, niña, como las mariposas negras. Son cosas de los brujos, niña. Se lo comen todo. Las cosechas, la paz de las familias, la salud de las gentes. Mira lo que me están haciendo a mí. Y alzándose el tzek, la nana me muestra una llaga rosada, tierna, que le desfigura la rodilla. Yo la miro con los ojos grandes de sorpresa. No digas nada, niña. Me vine de Chactajal para que no me siguieran, pero su maleficio alcanza lejos. ¿Por qué te hacen daño? Porque he sido crianza de tu casa, porque quiero a tus padres y a Mario y a ti. ¿Es malo querernos? Es malo querer a los que mandan, a los que poseen. Así dice la ley. Siguiente fragmento. ¿Qué es el baldillito, tío David? Es la palabra chiquita para decir baldío. El trabajo que los indios tienen la obligación de hacer y que los patrones no tienen la obligación de pagar. Ah, pues ahora se acabó. Si los patrones quieren que les siembren la milpa, que les pastoreen el ganado, su dinero les costará. ¿Y saben qué cosa va a suceder? Que se van a arruinar, que ahora vamos a ser todos igual de pobres. ¿Todos? Sí, también nosotros, también. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hacen los pobres, pedir limosna, ir a la casa ajena a la hora de comer por si acaso admiten un convidado. No me gusta eso, dice Mario. Yo quiero ser lo que tú eres, tío David, cazador. Siguiente fragmento. Pero este año la comisión organizadora de la feria se ha lucido. Mandó traer del centro de la capital lo nunca visto, la rueda de la fortuna. Allí está, grande, resplandeciente con sus miles de focos. Mi nana y yo vamos a subir, pero la gente se ha aglomerado y tenemos que esperar nuestro turno. Delante de nosotros va un indio. Al llegar a la taquilla pide su boleto.
Oílo vos, este indio igualado está hablando Castilla. ¿Quién le daría permiso? Porque hay reglas. El español es privilegio nuestro y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales, de vos a los indios. Indio embelenquero, subí, subí, no se te vaya a reventar la hiel. El indio recibe su boleto sin contestar. Anda a beber trago y dejarte de babosadas. Un indio encaramado en la rueda de la fortuna es el anticristo. Siguiente fragmento. Y último. Mi padre nos recomendó que cuando viniera el muchacho que reparte el periódico, no lo dejáramos marchar antes de que hablara con él. Lo detuvimos en el corredor mientras mi padre terminaba de desayunarse. El repartidor de periódicos es un joven del rostro alerta y simpático. Mi padre lo recibió afablemente. Siéntate, Ernesto. Gracias, don César. Pero el muchacho permaneció de pie, cargando su fajo de papeles. Allí, en esa butaca. ¿O es que tienes prisa? Es que no quiero faltarle al respeto. No somos iguales y pocos piensan ya en esas distinciones. Además, creo que somos medio parientes, ¿no es así? Soy un hijo bastardo de su hermano Ernesto. Algo de eso había yo oído decir. Eres blanco como él. Tienes los ojos claros. ¿Conociste a tu padre? Hablé con él algunas veces. Era un buen hombre, un hombre honrado. Y tú, que llevas su apellido, debes serlo también. Ernesto desvió los ojos para ocultar su emoción. Se sentó frente a mi padre, procurando ocultar las suelas rotas de sus zapatos. Soy tu tío, no me digas señor. Ernesto miró a mi padre con recelo. No quiso aceptar el cigarro que le ofrecía. Se trata de algo muy sencillo. Tú sabes que ahora la ley nos exige tener un maestro rural en la finca. Sí, eso dicen. Pero como todas las cosas en México andan de cabeza, nos mandan que consumamos un artículo del que no hay existencia suficiente. Así que nosotros debemos surtirnos de donde se pueda. Y ya que no hay yacimientos de maestros rurales, no queda más que la improvisación. Desde el principio pensé que tú podrías servir. ¿Yo? ¿Sabes leer y escribir? Con eso basta para llevar el expediente. Y en cuanto a lo demás, no hablo celtal, tío. No necesitarás hablarlo. Vivirás con nosotros en la casa grande. Tu comida y tu ropa correrán, desde luego, por nuestra cuenta. Y cuidaríamos de que no le faltara nada a tu madre. Está enferma, dices. Salió caliente después de haber estado planchando y cogió un aire. Quedó ciega. La cuida una vecina. Podríamos dejarle dinero suficiente para sus gastos mientras tú estás fuera. ¿Cuándo empezaría? La semana que viene. Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Pues han escuchado el inicio de esta novela extremadamente polémica titulada Balún Canán de Rosario Castellanos. Esta podríamos decir que es una de sus obras por la que la escritora mexicana, chiapaneca también, ha sido reconocida en la literatura mexicana, en las letras de nuestro país y que forma parte de la generación de medio siglo. Como ven, esta novela fue publicada también en los 50, en 1957. Y pues muchísimas gracias para las personas que se encuentran el día de hoy conectadas en la transmisión simultánea desde Facebook, desde TikTok y desde YouTube. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus lecturas y
por supuesto, por sus aportaciones el día de hoy en esta que es nuestra última sesión del reto lector. No lo puedo creer, han pasado 10 sesiones desde que iniciamos este reto lector. Hemos leído casi toda la obra. No, por supuesto que no, nos faltaron algunos títulos, pero creo que hemos podido conocer a esta autora de manera integral, debido a que leímos una gran variedad de textos. Hemos leído poesía, hemos leído ensayo, hemos leído cuento, hemos leído teatro, dramaturgia y vamos a finalizar con esta novela. Hay otra novela por la cual se reconoce, titulada Oficio de Tinieblas. Si ustedes tienen la oportunidad de leerla, adelante, pero pues obviamente no la vamos a poder leer en el marco de este reto lector. Y también he visto que la comunidad lectora de Telegram está compartiendo su lectura acerca de Mujer que sabe latín, y también me pone muy, muy contenta que Rosario Castellanos haya resonado en ustedes, haya resonado en general en todos nosotros y nosotras, porque no hubiéramos imaginado que esta autora fuera tan importante y sobre todo tan contemporánea, a pesar de que la mayoría de sus obras tienen más de 70 años. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con los comentarios? Vámonos con Facebook, luego nos vamos con YouTube y finalizamos con TikTok. Muy buenas noches, querida comunidad lectora. No entiendo por qué siempre me anda cambiando los colores esta aplicación. No tengo ni la más remota idea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí vamos a empezar con los comentarios. Una disculpa, me entretuve con esto de los colorcitos. Y Marisol, Oli, nos dice Marisol. Oli, Marisol, muy buenas noches. Qué alegría que te encuentras por aquí en este reto lector, que hiciste un comentario en Telegram y no lo entendí. Ojalá nos pudieras ampliar. Y Emanuel también se encuentra, dice, hola, buenas noches. Siempre un gusto. Ha sido un reto lector maravilloso. Así es. Yo no hubiera leído tanto del Rosario Castellanos si no hubiera sido por este reto lector, sobre todo porque hemos enriquecido nuestra lectura con estos debates, con estos diálogos, con estas reflexiones tan candentes que ha provocado la lectura de esta gran escritora mexicana. Y Alejandra, aloha, Alejandra, un abrazo hasta Cancún, Quintana Roo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Marisol y Emanuel nos ven desde Puebla. Muchísimas gracias por estar acá. Y nos dice Manuel en Facebook, es un librazo, Balún Canán. Todo lo que hemos leído del Rosario Castellanos es buenísimo. No me ha decepcionado en nada. Yo creo que no, yo creo que a nadie ha decepcionado esta gran autora. Más bien es una gratísima sorpresa, una sorpresa impactante poder leer a una escritora tan consumada. Bueno, tal vez habría algún texto tal vez que no me gustó tanto, si acaso, bueno, no sé, pero en general, es una maestraza de las letras mexicanas. Y Paco, desde Facebook también, hola, nos dice, hola Paco, que Paco también nos visita desde Cancún, y Paco luego está en YouTube, pero ahorita se conectó en Facebook. Muchísimas gracias, Paco, por estar el día de hoy en esta última sesión, 10ª sesión. Me voy para el lado de YouTube. Muy buenas noches, querida comunidad. Edwin, hola. Edwin nos está viendo desde YouTube. Buenas noches, nos dice Edwin. Buenas noches, Edwin. Access, hola, Access, muy buenas noches. Qué alegría de leerte en este último reto lector. Has estado todos estos retos. Ojalá estés llenando los cuestionarios, Access. Me daría mucha tristeza que no recibieras tu reconocimiento tan merecido que lo tienes, que has estado tan puntual, tan constante y sobre todo tan participativo en cada una de las sesiones de los retos. Nos dice Access desde YouTube, si no vas al reto lector, te van a salir pelos en las orejas y el INEA te va a jalar las patas. Y pone el emoji de pensativo. Hola, muy buenas noches. Gracias por tu comentario. Y nos dice Edwin, qué buena lectura. Ay, no, esta lectura, como les dije en Telegram, querida comunidad, me genera rabia, muchísima rabia. La primera vez que la terminé de leer, tuve que cerrar el libro y mirar al vacío, porque
porque entré como en un estado de shock. No se los puedo explicar. Tal vez más adelante podremos platicar de eso, pero a mí me causó un shock. Pero la primera emoción que empezó a efervecer fue la rabia. Ay, no les puedo decir cómo me sentí. Y dice Access, perdón, se me fue el radial del teléfono. Un momento, también se me están llamando. También me están llamando, dice cobranza. Ay, sí, el teléfono, sí. Es que está llamando Eduardo, pero pues se le olvidó que hoy es martes a las 8 de la noche. No contestará ninguna llamada, no contestará ningún mensaje. Esta es nuestra hora sagrada. Este es el tiempo para nosotros. Es el espacio en donde nos unimos a esta fogata virtual, a esta hoguera virtual para platicar de lo que nos encanta, de lo que amamos, que es las letras. Así que, ni modo. Hoy no hay nadie más en este momento de lectura y de convivencia alrededor de Rosario Castellanos. Y nos dice Access también en YouTube, leímos de todo, desde pasajes bíblicos hasta reclamos a Ricardo. Y otra vez su emoji de pensativo. Así es. Es que yo creo que a partir de ahora, cualquiera persona que diga algo de Rosario Castellanos, es que nosotros y nosotras estamos súper preparados para poder continuar cualquier conversación así, como dicen de la Vigilia Estéril, shalala, shalala, o como en uno de sus ensayos, o como en su obra de teatro, El Eterno Femenino, o como en Tablero de Damas, o como en Balún Canán, o sí, qué terrible era su marido, así como en las cartas a Ricardo. Es decir, hemos ampliado nuestros temas de conversación con gente que puede que pues haya leído a Rosario Castellanos y quiere iniciar una conversación literaria. Así que estamos más que preparados para cualquier discusión, plática. Es más, si un día de ustedes va a uno de estos concursos de la televisión donde dice, ¿cuál fue la autora que escribió tal libro? Y ven que luego se aparecen estas preguntas de cultura general y uno dice, oh Dios mío, ¿no? Y es la última pregunta y por la que ganas el premio mayor. Pues bueno, listísimos para todos. Y pues bueno, es una maravilla. Y pues muchísimas gracias a las personas que se están uniendo en TikTok. Muchísimas gracias, Olivia, buenas noches. Y voy a leer los mensajes, ya saben que el TikTok es uno de mis cocos, pero muchísimas gracias a todas las personas que se han unido. Estamos leyendo nuestro último texto de este reto. Hola, Ofelia, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Los relatos y Alexandre, muchas gracias por estar por aquí, Flaquito, en fin, a todas las personas, Betty, todas las personas que se han unido. Y dice Cuarto Distrito, ¿cómo estás en YouTube? Igual, Cuarto Distrito, me puedes encontrar como El Estudio de Damiana, así estoy también en YouTube. Muchísimas gracias por preguntar. Y bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos? Voy a ver si hay algún otro comentario. Ah, sí. Nos dice Alejandra desde Facebook, esta semana estaré en la Ciudad de México y quiero pasar al Fondo de Cultura Económica y adquirir tu libro de Eliva Carrillo Puerto. Ay, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias. Pues mira, puede que se encuentre en la librería Rosario Castellanos. Hablando de nuestro reto lector, solamente te sugeriría que llames por teléfono porque no sé si ya no hay el libro, sí, o sea, me sentiría muy emocionada y contenta de decirlo, pero no sé si existen. A inicios de este año intenté comunicarme con algunas librerías y ya no existen en todas. Por ejemplo, en Mérida no hay, en Puebla tampoco hay. Entonces, igual y sería conveniente ver en qué librería sí está, para que no des vueltas en vano, sobre todo porque la Ciudad de México es enorme y trasladarte de un lugar a otro, pues es muchísimo tiempo. Ojalá esté en la Rosario Castellanos. Además, con eso cerrarías tú con broche de oro este reto lector, acudiendo a una de las librerías emblemáticas del Fondo de Cultura Económica, donde se graban todos los martes en vivo el programa de Paco Ignacio Taibo, que se llama Leer una hora inesperada. Entonces, igual si vas y tienes todo este tiempo, puedes ir. Creo que es a las 8 de la noche. Pues como hoy, ¿verdad? Hoy a las 8 de la noche. Entonces, pues puedes acudir y puedes conocer, pues, a Paco. Bueno, ya lo conoces, pero los programas, la verdad es que son muy divertidos. Y nos dice Marisol,
Sí, todo te hace pensar, es una rabia que después te lleva a la reflexión. Hablando de, sí, muchísimas gracias, Marisol. Vamos a empezar. ¿Qué les parece, querida comunidad? Ya nos está compartiendo Marisol sus impresiones, sus reflexiones. A ver, déjeme ver si puedo hacer un poco más chiquito esto. ¿No, verdad? Así, ahí está. Sus reflexiones, sus emociones, dice Marisol en Facebook. Sí, todo te hace pensar. Es una rabia que después te lleva a la reflexión. En lo personal, me sentí identificada con los indios, ya que mi mamá pertenece a la Huasteca Potosina y hablan náhuatl. Oye, qué padre que tú eres de la Huasteca Potosina, entonces migraron a Puebla. Fíjense que también Puebla es una ciudad de migrantes, migración interna que le llaman. Oh, qué padre que conozcas también tu cultura, que te sientas contenta de tus raíces. Pero sí, creo que comparto contigo este sentimiento de rabia de ver cómo hay un sector de la población mexicana que desprecia a otro sector, que lo ve como inferior. Y creo que me da mucha más rabia porque en estos últimos tiempos estos sectores ultraconservadores, obviamente antimigrantes, obviamente supremacistas blancos, están ganando mucha fuerza en sus discursos, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, ya deben de saber todas las noticias alrededor, ¿verdad? Pero sí, comparto tu emoción, me causó muchísima rabia. Mi mamá también, bueno, mi familia también pertenece a esta población, pero a mí tal vez me dio mucha rabia saber que me identifico más con Ernesto, como esta gente ladina. En fin, es complicado hablar de estos temas y por eso creo que me da todavía más rabia. O sea, como cuando les he hablado de esto de las castas y cuando les he hablado de esta mezcla de castas, de mejorar la raza, de todas estas acciones del grupo en el poder con la intención de mostrar una supremacía racial. O sea, eso me da muchísimo coraje, muchísimo enojo, muchísima rabia y provocar justo estas divisiones entre los grupos a los que oprimen. Eso creo que es también lo que me provoca muchísima rabia. Muchísimas gracias, Marisol, por tu comentario. Y nos comparte también Alejandra en Facebook, dice, pues voy a la librería de Rosario Castellanos, jejeje, dice, sí, es preciosa esa librería, es bellísima. Bueno, todo el mundo se toma fotos ahí, todo el mundo quiere presentar su libro ahí. El libro de Elvia se presentó ahí, me invitó Paco el año pasado. Ay, es una emoción estar en ese lugar, de verdad que sí. Sí, ojalá puedas ir, la verdad. Los libros, como que las últimas novedades, en el primer lugar donde las encuentras es en la librería Rosario Castellanos, además. Entonces, pues te adelanto, te anticipo que vas a salir de esa librería con una buena cantidad de libros, Alejandra. Y voy a irme para YouTube a ver qué es lo que comparten. Y voy, aquí está, Edwin nos dice, sí, son las fases del rosario, de su vida, y está dividida en 3 partes. Sí, esto que mencionas, Edwin, es muy cierto. Primero, bueno, vamos, ¿qué les parece si vamos con un poquito la relatoría de los personajes? Primero decir que esta obra, digamos que está escrita en una estructura clásica, es decir, se menciona que todas las obras o que una obra clásica lo debe de, no es que deba, pero siempre es recomendable que esté escrita en 3 partes. Así sea un cuento, así sea una obra de teatro, así sea una novela, porque estamos hablando del arco dramático. Y en la escritura facilita mucho una estructura de 3 grandes partes porque vas a dar el inicio, la presentación de personajes, el conflicto central que lo vas a poner en la segunda parte y finalmente el desenlace que está en la tercera parte. Y como pudieron ver en Balún Canam, la verdad es que los capítulos dentro de cada una de las partes son breves. No son como otras novelas que cada capítulo tarda muchísimo, sino que cada capítulo podríamos decir que son estampas, sobre todo al inicio en la primera parte, la mayoría son estampas para entender qué es Chactajal, qué es Balún Canam o Comitán, las costumbres, los personajes, las relaciones entre los personajes, etcétera.
el conflicto central que se empieza a revisar. Este último fragmento con Ernesto nos sirve de antesala, de hecho es el último capítulo de la primera parte, que nos sirve de antesala para entrar en el conflicto. Y es que en la finca, que está precisamente en Chactajal, la finca pertenece a esta familia, pertenece a la familia Argüello, a César y bueno, a sus primas también. Y el problema o el conflicto principal es que Lázaro Cárdenas ordenó la educación de los indígenas. Entonces, pues obviamente todos estos terratenientes están súper enojados con esta nueva ley y como siempre están buscando artimañas para no seguir la ley. Me recuerda a un multimillonario que está haciendo todo lo posible por no pagar impuestos. Pero bueno, como les he dicho y como hemos platicado, la tecnología y la ciencia avanza, pero parece que las mentalidades no. Entonces, yo creo que este César Argüello existe al día de hoy bajo muchos otros nombres, porque vemos que su conducta sigue siendo muy parecida. Bueno, ese es el conflicto principal que ocurre en Chactajal, en esta finca que está alejada del pueblo, que aunque sea un pueblo, pues digamos que representa la civilización de este grupo en el poder sobre los demás. Sin embargo, la finca todavía es un terreno pues selvático, es un terreno salvaje en donde podríamos decir que existiría la supremacía del más fuerte. Por lo menos así es como se va desarrollando en el segundo acto. Y pues, bueno, vamos a acudir con el tercer acto, que no les voy a contar, porque ahí nos presentan las contradicciones y sobre todo el final de todos los personajes, el final tristísimo de la nana, pero también un final bastante conflictivo para la niña en todo este sistema al que estamos conociendo desde la novela. Entonces, pues bueno, voy a leer rápidamente a los personajes que creo yo son los más representativos. Omití algunos para no dedicarme a leer listas de personajes, pero yo creo que con esto será importante. La principal es la narradora, que es la niña que de 7 años, no mencionan su nombre, le dicen niña o la niña, ¿no? O creo que sí la mencionan, no me acuerdo. Hija de César Argüello, que es un hacendado de la religión de Chiapas, y de Zoraida, que es una mujer de familia humilde convertida en la esposa del oligarca. Por allá hay un pequeño capítulo que menciona eso, y esta mujer me recuerda muchísimo la de los convidados de agosto también. No sé si a ustedes se los recordó. Después tenemos a César Argüello, que es el padre de la narradora, y que también se trata de este terrateniente, pues su familia ha poseído generación tras generación la hacienda de Chactajal en la región de Chiapas. Después tenemos a Zoraida, que es la madre de César, es la esposa de César y la madre de la narradora y también de Mario. Y bueno, Mario es el hijo menor de la familia Argüello. El hijo menor, aunque tiene poquísima participación en toda la novela, resulta un personaje fundamental, pero para el desenlace de la narradora, de la niña. Entonces, pues bueno, ahí se encuentra como su presencia, su sombra, por la cuestión de que es hombre sobre todo, ¿no? Después tenemos a la nana, que es con quien iniciamos y quien, desde mi punto de vista, yo creo que parecería, o sea, no, finalmente no, pero en muchos sentidos también podría ser como la actriz, vamos a llamarla así como la actriz de reparto o el personaje de reparto. Creo que es el segundo personaje más importante. Porque desaparece en el tercer acto, entonces no termina ella como su participación. Me parece una de las decisiones de Rosario Castellanos que me causaron mucha tristeza. La sacó de tajo en el tercer acto, pero bueno, ella es la india que está a cargo del cuidado y la crianza de los hijos de los Argüello. Por allá en algunas entrevistas a Rosario Castellanos se dice que Rosario Castellanos también tuvo una nana, así como la que menciona en esta novela. Pues es lo que he leído, lo que he visto en un pequeño video, así como de YouTube de estos shorts. No sé, no he podido acceder a la entrevista completa. Después tenemos a Ernesto, que es el sobrino bastardo de César. Ya también leímos un fragmento acerca de su presentación. Después están
Matilde, que es una de las primas hermanas de César, estuvo soltera toda su vida y cuando su hermana Francisca se encierra en su hacienda, ella escapa y se refugia en Chactajal. Francisca, pues es otra de las hermanas, son tres, y después tenemos a Romelia, que es también esta otra hermana, y se hace cargo de la finca de la familia Argüelles. Y bueno, tenemos estos otros dos personajes que están retratados como los grandes antagonistas dentro de la novela, lo cual también pues le da toda esta contradicción a la historia, y creo que es lo que a mí me causa rabia, o sea, que sean representados como los antagonistas. Tenemos a Felipe, que es el indio que se formó en Tuxtla Gutiérrez, y conoció a Lázaro Cárdenas. Entonces, por haberlo conocido, es de los indígenas que está presionando a César Argüello para que instale la escuela. Entonces, esto es muy importante. Y luego tenemos a Juana, que es la esposa de Felipe. Entonces, ustedes, sobre todo en el segundo acto, cuando se presenta mucho más a estos dos personajes, la manera en cómo los retrata, las descripciones que hacen, la verdad es que a mí me causa muchísima rabia porque se puede leer todo el desprecio con el que retrata a estos personajes para darles esta forma de antagonistas. Y bueno, terminamos en esta lista con Doña Mantina, que es una curandera que César trae a Chactajal para que le ayude con la enfermedad de Matilde. Tanto Doña Amantina como Matilde se vuelven significativas en el segundo acto junto con Ernesto. Entonces, pues bueno, también olvidé, bueno, no lo quise poner porque ya, como ven, las letras son pequeñas. Está también una señora muy pobre a la que Zoraida va a visitar todos los días por la mañana. Ese fragmento lo omití porque pues si no, no íbamos a acabar. O sea, es que lean todo el fragmento que les puse en el blog. Son fragmentos introductorios, no es toda la primera parte, pero traté de elegir los más significativos para tratar de transmitir todos estos conflictos de esta gran novela y no sé hasta qué punto o qué emociones les generará a ustedes esta primera parte, y bueno, que sea la invitación para que puedan leer la novela. Como pueden ver en la parte de atrás, bueno, la dejé de ese lado, pero tenemos Balún Canán en la colección 21 para el 21. Recuerden que si cerca de ustedes hay una sala de lectura que haya sido abierta más o menos en la pandemia o atrás, es altamente probable que tengan este libro y que lo puedan leer gratis en su sala de lectura. Así que no lo olviden, acudan a su sala de lectura si quieren leer este libro y no tienen acceso a él. Vayan a su sala de lectura más cercana y pídanle a su mediador o mediadora de lectura Balún Canán de Rosario Castellanos en la colección 21 para el 21. Y bueno, ya que hice la presentación de personajes, ahora sí continúo con el comentario que estaba haciendo Edwin en YouTube. Y bueno, esto de las fases de Rosario Castellanos sí se ha dicho bastante. Esta novela se ha leído mucho como una autobiografía de Rosario Castellanos. En lo personal, yo no la leí así, la leí tal cual como una obra de ficción, pero lo que sí puedo ver es cómo persiste un afán de menospreciar a los indígenas de Chiapas. Y eso creo que fue lo que me causó muchísima rabia. En fin. Y dice Edwin, todo listo para el escape perfecto. Así es, Edwin. Y también Edwin nos dice en YouTube, este es el siguiente reto lector. Ay, todavía no vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a terminar el de Balún Canán, Edwin. Y Access nos dice en YouTube, y esos concursos de antaño estaban más canijos, porque te preguntaban en qué feria se puso la primera rueda de la fortuna y en qué asiento estaba Rosario Castellanos y quién era el chaperón. Bueno, sí, han cambiado los tiempos. Tal vez ahora con que tú digas el nombre de la autora, eso sería suficiente y sobre todo muy difícil. Y nos dice también Edwin en YouTube, sí, tienes razón, Access. A Edwin le dice a Access en YouTube,
Tienes razón, Access. Ese concurso tiene preguntas muy difíciles. Y también Edwin nos dice en YouTube, sí, son muy polémicos estos pensamientos. Como hemos dicho, hay tecnología, pero no ha mejorado el pensamiento. Sí, el racismo, el clasismo, la supremacía de una raza sobre otras. Es sorprendente cómo en pleno siglo XXI está emergiendo un ultraconservadurismo, una extrema derecha, estos discursos fascistas que realmente asustan mucho, sobre todo porque geográficamente estamos mega cerquita de la nación que está promoviendo este tipo de discursos y que probablemente muchos y muchas de nosotras tenemos familiares viviendo en ese país. Dice Access, voy a tomarme la libertad de decir esto. Dice, queridos antiinmigrantes, sus países envejecen, necesitan mano de obra, necesitan quien pague también impuestos y hasta mestizaje cultural. Pues sí, Access, desafortunadamente, no sé, pero estos discursos parecieran tan fuertes. Me sorprende cómo voy conociendo gente que con tanta soltura puede decir, sí, yo soy racista y que me sorprende escuchar esos discursos, incluso hay gente mexicana, ¿no? Pero luego hay gente mexicana que tiene 3 gramitos de mezcla de generaciones atrás, de alguien perdido de otro país, y entonces eso es suficiente para decir que es superior étnicamente. En fin, no lo entiendo. Dice Access, todos hemos sido migrantes alguna vez. Sí, pero creo que por eso es importante hablar de estas novelas, hablar de estos discursos, hablar de estas contradicciones y mostrar hasta dónde o qué tan positivo, más bien qué tan negativa puede ser este pensamiento de supremacía racial. En lo personal, yo pienso que no llega absolutamente a nada. Y es triste que haya guerras por este conflicto, en vez de preocuparse por situaciones que realmente son emergentes y que deberían prestarse más atención en política y demás, pero no. Hay quienes consideran que eso es un tema urgente en sus países. Y Edwin nos dice, entonces es como una segunda parte de la obra de teatro. Sí, y también como de los convidados de agosto, es decir, creo que ya hemos podido, creo que con esta novela podemos identificar cómo Rosario Castellanos creó su mundo. Y eso es altamente valorado en las personas que escriben cuando esta persona logra crear un mundo en la ficción. Y cuando nosotros decimos, ay, este personaje me recuerda a este otro, el de esta novela, el de este cuento, el de esta obra de teatro, es decir, Rosario Castellanos empezó a crear a sus propios arquetipos y los empezó a incorporar en toda su obra literaria. Y bueno, en este caso, el ensayo que logramos leer, pues sí, como que le da soporte, porque los ensayos nos ayudan a descubrir cuáles fueron sus lecturas. De hecho, Marisol nos compartió en Telegram que ella está leyendo Mujer que sabe latín y creo que también está terminando de leer el libro de ensayos que nos tocó, se me acaba de olvidar el nombre, Juicios Sumarios. Y Marisol nos decía, es que si un día no saben qué leer, lean estos ensayos de Rosario Castellanos y ahí pueden ver los libros que ella leía, si les gustaba o no les gustaba. Y bueno, es como un caminito a seguir, como que el Rosario también nos está enseñando cuáles fueron sus lecturas que la acompañaron durante su proceso creativo. Y eso lo podemos saber en Cartas a Ricardo. Es decir, todos estos libros, miren cómo se entrelazan. Ahorita ya estamos hablando de este y con toda la soltura y facilidad podemos ir diciendo, miren, este personaje es como el de este libro, se basa en esta lectura que podemos ver aquí, etcétera. Eso es lo que también le puede dar firma a una persona que escribe, cómo se relaciona en sus obras, cómo va creando este mundo, pero no lo hace con el afán de crear el mundo, sino que va desarrollando a ciertos personajes que se vuelven consistentes en toda su obra. Y eso es algo altamente valorado en alguien que quiere desear ser escritor o escritora, que quiera desarrollar una carrera literaria. Y Edwin nos dice, así es como la lectura anterior se relaciona con esta, sí, un poquito con este desprecio de estas escritoras hacia la criada. ¿Por qué? Pues porque finalmente la criada es altamente probable que provenga de estos estratos de la población que pudieron ser migrantes y pudieron ser indígenas. Entonces, estas escritoras
probablemente provienen de un estrato social superior, entonces eso les da todo el privilegio o se sienten con el privilegio para despreciar a las personas de la limpieza. Sí, así es. Y Edwin nos dice, ¿es Rosario como niña? Sí, les digo que hay una forma de leer la literatura que se llama una lectura biográfica. Y significa que cada obra que tú lees tratas de encontrar pistas del autor o en este caso de la autora real. Pues es una lectura válida, se puede hacer, así como hay otras personas que cuando leen dicen, es que así pasó en la realidad. Por ejemplo, decir esto de la reforma, de Lázaro Cárdenas, de las leyes de educación, es algo que ocurrió en la vida real y también lo podemos ver, le llaman reflejado, como si fuera un espejo, lo podemos ver reflejado en la literatura. Es otra forma también de leer. Ambas son válidas y se pueden leer sin ningún problema. Edwin nos dice que en el tercer acto la nana ya felpó y no sale escrito. Así es, desaparece la nana, me parece que es muy abrupta su desaparición. No estoy conforme con la desaparición de la nana, pero yo pienso que si no lo hubiera hecho, no hubiera podido terminar el desarrollo del personaje principal, que era la niña, porque yo creo que la nana estaba adquiriendo mucha fuerza. Le empezó a quitar fuerza en el segundo acto y ya para el tercero la desapareció. Entonces, Edwin nos dice, ¿entonces crees que esta historia tiene un lado oscuro de Rosario Castellanos? Es la segunda lectura nuestra que estoy haciendo. Pues yo no sé, o sea, yo no puedo decirte cómo era la Rosario Castellanos real. No lo podría saber, nunca lo supe, pero a mí sí me sorprende cómo, y lo vimos también en la sesión anterior, cómo aquí, si bien esta novela se llama indigenista y mucha gente habla de la reivindicación de los indígenas, yo la lectura que tuve, no sé ustedes, yo aquí lo que veo es un constante desprecio hacia las personas indígenas y yo no veo ninguna reivindicación de ellos. O sea, yo constantemente estoy leyendo a través de todos los personajes este menosprecio. Y además, cuando el narrador, que bueno, está escudado en la niña, pero también cuando se narra, se describe escenas de los indígenas, también se hace con desprecio. Entonces, a mí la furia que me causó esta lectura se debe a que en cada momento estoy leyendo un desprecio hacia los indígenas. Y eso a mí me conflictúa porque yo siempre que escucho a escritores, a escritoras y que dicen que Balún Canán, o sea, sí, es una gran obra Balún Canán, pero yo no veo en ningún momento la reivindicación de los indígenas, como luego dicen. Yo veo un desprecio constante en toda la narrativa, incluyendo las descripciones, como esta de la feria. O sea, todo es despreciar al indígena, ¿no? Y dentro de este mundo es que se está presentando la historia de esta niña, que es lo que se supone que es la historia principal. La niña en contraposición con su hermano menor dentro de la familia. En fin, dice Access, dame Balún Canán o púdrete. Así la pediré. No. Te vas con tu mediadora de lectura y les dices, oye, Damiana dice que todos los mediadores de salas de lectura tienen Balún Canán. Así es, todos tenemos. Y esta es un ejemplar gratuito, está prohibida su venta. Esta en color rosa mexicano está prohibida la venta. Es para uso exclusivo de las salas de lectura, para préstamos gratuitos a quien quiera leerlo. Y dice Edwin, ¿cómo pasó? Como pasó con el autor del principio. Así es, algo muy parecido. Y también nos dice Edwin, entonces es todo lo contrario de su fama y es tan buena para los indígenas. Ay, amigo, pues no sé, Edwin. O sea, es muy buena, es excelente. O sea, yo no estoy diciendo que Rosario Castellanos sea mala escritora. Simplemente yo no estoy de acuerdo cuando dicen que en este libro se reivindica al indígena, porque no leí en ningún momento una reivindicación a los indígenas de Chiapas. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias para las personas que nos están mirando. Muchas gracias, Flaquito, por estar el día de hoy por aquí. Y pues bueno, ojalá y puedan comentar si han leído esta novela, si escucharon alguno de los fragmentos. Pero bueno, aquí estamos hablando acerca de
Balún Canán de Rosario Castellanos. Así es, Emanuel 117. Estamos hablando de una novela, Balún Canán, de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Y estamos en una transmisión simultánea en Facebook, YouTube y por supuesto TikTok. Me voy para los comentarios en Facebook. Perdón, perdón, me atrasé un poquitito. Dice Marisol, exacto, yo igual. Ernesto es usado y para pertenecer aguanta muchas humillaciones. Cuando César le dice a Ernesto, ahí están las indias a tu disposición. A ver cuándo una de esas criaturas resulta de tu color. Y Ernesto contesta, tengo malos ratos, pero no malos gustos. Sí, sí. Todo eso es una constante, es un constante menosprecio, es denigrar constantemente a los indígenas. Ernesto, siendo hijo, producto de una violación, porque lo que está diciendo aquí César, le dice, están las indias a tu disposición, o sea, las puede tomar como objetos, es decir, las violan. Ernesto, siendo producto de una violación, porque lo más seguro es que su madre haya sido abusada sexualmente por el hermano de César, él, siendo que su madre, quien lo crió, quien dio la vida por él, quien perdió la vista por él, por darle lo mejor que pudo, cuando ve a otras mujeres indígenas, tiene esos comentarios, es el colmo de la ladinización, es terrible, o sea, es que sí, Marisol, a mí toda la novela me causó rabia, toda. Y también nos dice Marisol en Facebook, sí, se llama Salinas Pliego. Y aunque no lo crean, hay gente que lo defiende, así es, así es. No, pues es que sí lo creo, basta entrar a Twitter, a X Twitter, para ver la cantidad de personas que defienden este magnate que constantemente tiene un discurso de menosprecio. O sea, todo lo que es César lo pueden ver constantemente, todo lo que es la familia Argüelles lo pueden ver en esta familia en X Twitter. Y causa rabia, causa coraje y causa confusión saber que hay gente que lo defiende, aún sabiendo que en la vida real jamás se podrán acercar a él, porque en el primer momento que intenten acercarse, seguramente van a recibir menosprecios por parte de este hombre. Eso es lo que más me sorprende. ¿Cómo la gente puede estar tan enajenada? Y yo creo que es porque tienen un comportamiento o un nivel de aspiración parecido al de Ernesto. Me atrevo a pensar algo así. Y nos dice Paco, Paco nos está diciendo ahora desde Facebook, nos dice Paco, la primera y tercera parte del libro están narradas por una niña de 7 años, la hija de los hacendados. Esta perspectiva infantil, ingenua y a la vez observadora contrasta de manera dramática con la dureza de los eventos que presencia. A través de sus ojos vemos cómo la familia se desmorona y cómo la tensión entre los indígenas y los ladinos, tanto blancos como mestizos, también indígenas. La nana es una ladina, pero ella es completamente indígena. Va en aumento. La inocencia de la narradora hace que los prejuicios y la crueldad de los adultos se muestren de forma más cruda. Así es, Paco, y yo a tu comentario le añadiría que causa aún más crudeza ver cómo la niña está reproduciendo estos discursos y estos tratos crueles hacia los mismos indígenas. O sea, ella con sus 7 años ya está aprendiendo a menospreciar a los indígenas. Cuando no quiere tomar la leche y la indígena, bueno, la nana le dice, si no la tomas te vas a volver india, y entonces ella por miedo se toma la leche. Cuando dice que no sabe nada, también porque no usa calzones, porque solo usa su sec, que es como un faldón, eso la menosprecia, ¿no? Para decir que sus ropas no son ropas adecuadas. Es decir, tal vez eso es lo peor, el comportamiento de esta niña de 7 años que ya está reproduciendo todas estas formas de opresión de los adultos, es lo que también causa muchísimo asombro. Yo nada más añadiría ese pequeño comentario a este gran comentario que nos acabas de hacer, Paco. Sí, leerlo desde la voz de una niña
pequeña, 7 años, pues es todavía, lo vuelve todavía mucho más crudo porque no tiene filtros, porque no trata de decirlo de manera bonita, simplemente dice lo que ve. Entonces, efectivamente, es algo muy cruel verlo desde una voz infantil y sobre todo de una niña. Y nos dice Emanuel, es una novela de denuncia, no podía ser de otro modo. Se desprecia al indígena en la novela porque se está mostrando cómo era la situación de los pueblos originarios en Chiapas de aquellos años. Sí, definitivamente, no podía ser de otra manera. Estamos hablando de los 50. Yo no recuerdo alguna novela de los 50 que hiciera alguna reivindicación de los indígenas. La mayoría de las novelas indigenistas siguen este discurso, entonces digamos que históricamente es correcta, o sea, es difícil encontrar otra narrativa y las narrativas contemporáneas acerca de la reivindicación se empezaron a vislumbrar pues casi en los 2000, o sea, por ahí del 94 todavía fue sorprendente ver al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, curiosamente que emergió desde Chiapas, y la sorpresa que causó en todo nuestro país. Entonces, evidentemente, estas narrativas de reivindicación son absolutamente nuevas. Todavía en los 70, cuando fue el Festival Avándaro, había una revista que se llamaba Piedra Rodante, o sea, era como la copia de Rolling Stone, y la portada de cuando se cubrió el evento de Avándaro muestra precisamente a un indígena en un caballo blanco que también estaba entre todos los hippies en ese evento. Curiosamente, la forma en que se refieren a él en este periódico es bastante despectiva. Y con el paso de los años, esa fotografía se ha vuelto como el símbolo de la resistencia indígena dentro del movimiento hippie de México. Pero eso son lecturas contemporáneas. En su momento, si ustedes leen el pie de foto de la revista Piedra del Rodante, van a ver cómo se habla con desprecio y con burla acerca de esa persona de rasgos indígenas que está montando a su caballo en el Festival de Avándaro. O sea, y les estoy hablando de los 70. Es muy reciente la literatura de la reivindicación de personas discriminadas, como en este caso los indígenas. En eso sí te doy completamente la razón, Emanuel. Sin embargo, yo, Damiana, que estoy leyendo esta novela en el año 2025, yo no puedo evitar sentir rabia y yo, Damiana, la lectora contemporánea, yo ya no puedo justificar y decir, bueno, está bien que lo haya hecho así. Sobre todo ahora, o sea, si ahora existen estos discursos, yo no lo acepto, simplemente no lo puedo aceptar, no puedo, o sea, aunque yo quisiera, ni siquiera por decir, pues bueno, si nos vamos con la teoría tal o cual, simplemente no puedo por humanidad. A mí me hierve el estómago, durante su lectura me hirvió el estómago estar leyendo constantemente estas vejaciones. No lo pude evitar, o sea, es mi lectura más orgánica, mi lectura más sincera que tuve de Rosario Castellanos. Y sí, lo único que podré decir es que así se escribía en esa época, pero aún así, en mi lectura contemporánea no puedo aceptar esa lectura, no puedo aceptar ese discurso, pero sí creo que es una gran herramienta pedagógica para hablar de la opresión, para hablar del racismo, para hablar de un sistema de privilegios que solo existe para que unos poquitos tengan mucho dinero y que una gran cantidad de personas sean sometidas y que se les elimine sus derechos básicos. Para eso sí me sirve hablar, pero en lo personal me causó rabia. O sea, no voy a poder evitar sentir rabia al leer esta novela. Y Paco nos comparte en Facebook, ya en la segunda parte cambia a un narrador omnisciente, así es, y sigue crudo, o sea, sí creo que siga esta crudeza. A mí me gustó, de todas las 3 partes me gustó mucho más la segunda porque se ve el conflicto y ya se ve un poquito más el balance, que no es completo, pero bueno, por lo menos se le da un poquito... me da la impresión de que la selva sigue siendo este territorio inhóspito que todavía no puede ser conquistado y donde los indígenas todavía tienen un poco de poder y donde en esos territorios sí son capaces de enfrentar a estos pequeños privilegiados. Eso me pareció. Y Paco también nos dice en Facebook,
Fueron años de cambios y fue en 1938 la expropiación petrolera y un gran cambio social donde México empezaba a mimetizarse con el resto del mundo adoptando vocablos, moda, etcétera. Así es. Sí, es un México de grandes cambios. De hecho, ahí es donde también coincide mucho una novela que es muy entrañable, también mexicana, que se llama Las batallas en el desierto. Si la pueden leer, también es, o sea, como que esta literatura es significativa, es muy significativa en la historia de nuestro país. Y nos comparte Manuel una novela, entre comillas, indigenista, donde los pueblos originarios se la pasaran muy bien, donde no sufrieran discriminación, miseria, analfabetismo, me parecería poco creíble aún hoy, porque la situación de los indígenas no ha mejorado nada. Sí, tienes razón, tal vez ahí está la maestría de quien escribe. Lo que yo sí he leído y que vamos a leer el próximo año, yo creo que en estos libros prohibidos por el tío Sam, lo que tenemos propiamente es escritores y escritoras que viven en Estados Unidos, que tienen una narrativa donde le dan la voz y el protagonismo a los que siempre fueron menospreciados. Por eso Trump eliminó toda esa lista de lecturas de las escuelas, de las bibliotecas y de las escuelas, o sea, es la obligación de las escuelas acatar esta orden. ¿Por qué? Porque si vemos esta nueva narrativa, esta narrativa no es una narrativa idealizada, eso es lo que tal vez quiero dejar claro, sino que son unas narrativas en donde los protagonistas son los indígenas. Y al tener la voz y la acción los indígenas, cambia la narrativa, cambian las acciones, cambian los objetos de deseo, cambia todo el arco narrativo. Es lo que hace actualmente esta denuncia al indigenismo, porque el indigenismo fue creado por escritores y escritoras que no eran indígenas, que hablaban de los indígenas. Pero ¿qué pasa cuando las personas indígenas son las que escriben? Nosotros hemos tenido algunas lecturas cuando estuvieron los retos lectores de escritores jóvenes FONCA, donde vemos que la voz la tienen estos grupos que históricamente han sido oprimidos, la narrativa cambia, los conflictos cambian y por supuesto la forma de resolverlo también. A eso es a lo que me refiero. No estoy hablando como los testigos de Jehová, que te imaginas un mundo en donde los indígenas sean felices siempre. No hablo de eso. Una novela, una obra de ficción es obligatorio que tenga conflicto. Pero ¿qué pasa cuando la voz y la narrativa la dominan personajes que históricamente han sido excluidos? Es una narrativa que confronta y es una narrativa que las clases privilegiadas no les gusta leer. Todavía en 2017 yo leí una novela contemporánea de un escritor contemporáneo, amiguísimo de Fernanda Melchor. Es más, la misma Fernanda Melchor en su última novela hizo exactamente lo mismo. Cuando se tenía que referir a grupos explotados, utilizó la técnica del menosprecio hacia esos grupos. Es complicado, porque cuando uno no es indígena y quiere hablar de indigenismo y lo quiere retratar en la ficción, es muy común que predominen estas narrativas. Esta otra novela que leí, igual, llega un punto de inflexión en donde uno de los personajes lo único que logra hacer es discriminar al otro que manejaba un Uber. Es decir, en la literatura mexicana no indígena se toma como un motivo literario el menosprecio de los grupos desfavorecidos. Y Marisol nos dice, también es una reflexión acerca de los derechos laborales que ahora existen pero no se ejercen. Cuando hablan del salario mínimo y de una educación, creo que hay que ser como Felipe, exigir que se aplique la ley. Si no, ¿cómo va a haber cambio? Sí, creo que esta novela nos permite reflexionar de manera interna todas esta falta de derechos que tenemos y cómo constantemente nos quieren oprimir y cómo curiosamente quienes siempre se salen con las suyas son aquellos grupos que tienen un mayor poder adquisitivo. Y entonces esto nos da esta conciencia de no, es que solos no podemos hacer nada. Si queremos cambiar este país, tenemos que estar unidos y tenemos que estar pensando en los derechos y pensar en los derechos de una colectividad. Así como ahorita nosotros y nosotras estamos en esta comunidad lectora, hablamos, criticamos, reflexionamos, estos espacios
Es nuestro ejercicio ciudadano de pensar, de criticar. Por eso es tan terrible la literatura para algunos grupos, por eso mucha gente no quiere que leamos, por eso mucha gente insiste en decir que la literatura no sirve para nada y que mejor uno se dedique a hacer otras cosas más importantes o de mejor provecho. ¿Por qué? Porque la literatura nos hace pensar, la literatura nos hace cuestionarnos quiénes somos, en dónde estamos, quiénes nos rodean y sobre todo cuestionarnos si la vida que tenemos tiene sentido o alguien nos está imponiendo una forma de ser o si nosotros tenemos la posibilidad de pensar nuevas formas de vivir, nuevas formas de convivir. Así de peligrosa es la literatura y por esa razón se han prohibido miles de libros en Estados Unidos. Curiosamente, todos esos libros literarios que hablan de los derechos humanos y los derechos en general. Estoy muy de acuerdo contigo, Marisol. Me voy para YouTube y nos comenta, dice Access, por si les interesa, la adaptación de cine de Balún Canán está en YouTube. Ay, Access, compártenosla. Esa es una película genial del cine mexicano. Ojalá puedan verla, es maravillosa. Creo que creo que forma parte de esta, no estoy segura si del Cine de Oro, pero hace muchos años la vendían como en este paquetito del gran cine mexicano. Y ojalá nos la compártenos el enlace, Access, para que la pudiéramos ver, por si tienen ganas de terminar esta novela, aunque sea en su versión adaptada, es una maravilla. Claro, muchas gracias por compartirlo, Access. Y dice Access, del tío Richie no van a estar hablando mal, hablen mal y peor. Y pone este emoji de la sonrisa perspicaz. Y Edwin nos dice, ¿y quieres ser presidente de la República y está mal? ¿Es eso o un bot que habla a favor de Electra? ¡Qué mal! Sí. Y Edwin también nos dice, ¿esta lectura para cuento de terror o de hechos reales? Sí, pues es que es terrorífico leer realismo. A mí, por ejemplo, no me dan miedo las historias de terror. Ven que nos encanta los retos que hemos tenido en literatura de terror. Me fascina, no me da miedo, no tengo pesadillas. ¿Qué me causa pesadillas? Este tipo de historias. Este tipo de historias a mí sí me causan mucho terror. ¿Por qué? Porque sé que la humanidad es capaz de hacer eso, porque lo estamos viviendo en este siglo XXI. Eso para mí es la peor historia de terror. Yo con este tipo de historias sí tengo pesadillas. Y Access también nos dice en YouTube, si levanta pasiones un libro como Balún Canán, entonces quiere decir que es una obra de arte, porque eso provoca una emoción profunda. Así es, así es. En eso estoy de acuerdo contigo, Access. El hecho de que esté provocando este nivel de emociones, este nivel de discusión, este nivel de confrontación, de debate, obviamente un debate sano, esto que tenemos que aprender a hacer también, necesitamos aprender a debatir, pero con los argumentos, ¿no? Esto que genera Rosario Castellanos da cuenta de la importancia de Balún Canán. No por eso es gratuita su lectura. Busquen de verdad en su sala de lectura más cercana, hay en todo el país. Somos más de 6,000 personas mediadoras en todo el país que tenemos libros para lecturas gratuitas, para préstamos a domicilio, y por algo el Fondo de Cultura Económica tiene a Rosario Castellanos como su autora de cabecera. La mayoría de las obras de Rosario Castellanos fueron publicadas por primera vez en el Fondo de Cultura Económica y ahora descubrimos que no es gratuito. El discurso de Rosario Castellanos de la ficción es sumamente importante justo para esto, para entrar en debates, para cuestionarnos a través de cada uno de los personajes qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Definitivamente, Access, te doy todísima la razón. Y Access también nos dice en YouTube, me recuerdo un tanto cómo la India, bajo el dominio británico, compartimos que los más privilegiados, entre comillas, en un sistema de castas que tienen más oportunidades respecto a las clases bajas. Así es, vivimos desafortunadamente todavía en un sistema de castas donde el color de la piel sigue siendo un factor determinante, que como le llaman ahora el pantón. Si el pantón es un poco más claro, te da acceso a mayores privilegios y eso nos da cuenta de que seguimos viviendo en un sistema de castas. Y también Access nos dice en YouTube, diré esto,
He sido seguidor de Tomás Mojarro, quien lo mismo contaba la fabulilla de su invención como hablaba de teoría política. Él hacía su club de lectura. Yo no lo he leído, no he visto su contenido. Tomás Mojarro, lo voy a buscar. Bueno, y aquí también nos comparte Access, podemos buscar a Tomás Mojarro. Seguramente va a ser un contenido que nos va a enseñar mucho. Y Edwin nos dice también en YouTube, esto me parece a los bomberos de Crónicas Marcianas. Oye, sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdan cuando tuvimos la lectura de Crónicas Marcianas? Ese fue en el 2020, en 2021 cuando tuvimos el del reto viral, ¿cómo se llamaba? Reto viral, algo así, hablando de la pandemia. Y tuvimos la época de ciencia ficción y leímos Crónicas Marcianas. Y justo cuando iban a colonizar Marte, esa escena tan terrible de los bomberos, tienes muchísima razón. Sí, este afán colonizador cuando quieren someter a los marcianos. Tienes muchísima razón, Edwin. Y Access nos dice, así la buscan en YouTube, Balún Canán, así aparece. Mil gracias, Access. Y también Access nos dice en YouTube, Tomás abogaba por la organización a nivel micro y su club de lectura es nuestra organización a nivel micro. Así es, yo estoy de acuerdo con eso, Access, ayudándonos a pensar, a ejercer el pensamiento crítico. Yo creo que sí, querido Access, toda esta comunidad, toda nuestra comunidad, la que nosotros y nosotras hemos construido en este tiempo, es nuestro espacio seguro, nuestro espacio en donde podemos compartir nuestras ideas, nuestros puntos de vista y donde podemos tener esos debates, estas pláticas, en donde nunca se va a ofender a nadie, pero sí se van a debatir las ideas. Eso es muy importante. Y a mí me alegra mucho que puedan ver nuestra comunidad lectora como este espacio seguro donde podemos ejercer el pensamiento crítico y donde podemos cuestionar el mundo, porque eso nos da la literatura, nos hace cuestionar quiénes somos, dónde estamos y si esta es la vida que nosotros realmente hemos decidido o no ha sido más bien un discurso que nos han hecho creer, así como la literatura. Pero la literatura nos demuestra que hay muchas formas de vivir, no hay solo una vida, hay 1000 vidas más o muchas más que las obras literarias que no hemos podido leer. Perdón, me regreso. Bueno, voy a revisar voy a regresar rapidito aquí a TikTok. Hola, muy buenas noches. Dice Bishop, es lo mejor la literatura. Así es, Bishop. Es de estos placeres que nos van a permitir extender nuestro pensamiento, ampliarlo. Es donde no tenemos cadenas. Y de hecho, esa es un fragmento de otra gran novela que si la pueden leer se llama Canek, si no me equivoco, se llama Canek, que en una parte algo así menciona que la gente puede estar encarcelada, pero su pensamiento nunca se va a encarcelar. ¿Y cómo podemos hacerle para que nunca encarcelen nuestro pensamiento? Simple y sencillamente leyendo. Yo agregaría leyendo literatura. De todas las lecturas que pueden haber, la literatura, la ficción es lo mejor. Ya sea en libros, en películas, en series de televisión, la ficción es aquello que nos proporciona otras formas de vivir. Bishop, muchas gracias por estar aquí. López dice, escápate conmigo. No puedo, López, estamos en plena sesión, ¿no, López? ¿Cómo crees? Y dice Star, hola Star, muy buenas noches, préstame de libros. Así es, Star. Fíjate que en todo México, bueno, estamos en México, y en México hay un voluntariado que se llama Programa Nacional Salas de Lectura. Yo soy una persona voluntaria, así como más de 6,000 personas en nuestro país, y tenemos la firme convicción de que la literatura cambia vidas. Y hemos creado espacios de lectura. Este es uno, es una sala virtual de lectura donde hablamos de libros, pero también tenemos libros físicos y estos los podemos ofrecer para préstamo, como si fuéramos una biblioteca. Entonces, nada más hay que averiguar, puedes hablar a tu centro de cultura en donde vives y preguntar dónde están las salas de lectura en tu municipio y seguramente que te van a dar mucha información sobre cómo puedes leer, en este caso, Balún Canán, que es de la colección 21 para 21, completamente gratis, Star. Y muchas gracias a las personas que se han unido aquí en TikTok. Una disculpa si no leo como tan rápido,
Ya salieron por ahí los bots. No me asustas, bots. Soy una señora, pero todavía le medio sea esto de la tecnología. Y nos dice, ay, Carlos César Casemaji. Carlos, ¿eres tú, Access? No sé si eres tú, Access, Carlos, es el mismo. Miren, Carlos César Casemaji nos está compartiendo en YouTube seguramente lo que yo creo que es la película Balún Canam, que es una adaptación cinematográfica de un cineasta mexicano, que no me acuerdo si es Arturo Ripstein, o igual y puedo estar diciendo una salvajada, pero es una gran película. Ojalá y la puedan ver para quienes no han terminado de conocer la historia de Balún Canam. Y ya pasó muchísimo tiempo. Ya vamos cerrando, querida comunidad. Emanuel nos dice, y ya con esto finalizamos, y bueno, con el último comentario de Access en YouTube. Dice Emanuel, una novela de denuncia tiene que ser brutal, incómoda, políticamente incorrecta y a partir de ahí generar una reflexión para llegar al cambio y alcanzarlo. Así es, Emanuel. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. En la parte en donde tal vez nos cueste un poco más de trabajo es esta de llegar al cambio y alcanzarlo. Eso ya va a depender de cada persona. Por eso se dice que la literatura nos abre una ventana y nosotros podremos ver, nosotros estamos en la casita, leemos un libro y se abre una ventana. Y esa ventana nos permite ver hacia el exterior y vemos una posibilidad de vida. Y nosotros decidimos o decidiremos si eso nos anima a abrir la puerta y salir, o si no, si la puerta está cerrada, escaparnos por la ventana, pero eso lo vamos a decidir nosotros. Y no siempre llegamos a ese punto. Y pues bueno, está bien, cada quien tiene una forma de pensar. Yo tal vez puedo hablar por mi experiencia lectora. Sí puedo confesarles que la literatura a mí me hizo ampliar mi vida, mi reflexión. Yo nunca me había cuestionado mi vida hasta que empecé a leer literatura sobre todo. Y entonces yo empecé a decir, ¿será que yo pueda vivir como este personaje? ¿Será que la vida puede ser como la que leí en esta novela? Y pues sí, a mí me picó la locura como al Quijote en alguna ocasión y a partir de ahí he pensado que sí es posible, que si la literatura lo permite, o sea, si la literatura te abre esa ventana y si tú crees que ese discurso es nos está mostrando una forma mejor de vivir, yo hago caso. Habrán críticos como un señor que es muy divertido, que se llama Jesús G. Maestro, es español, que él dice que hemos malinterpretado al Quijote y que todos los que somos idealistas tenemos una lectura errónea del Quijote y que más bien el Quijote nos debe servir para alertarnos de la lectura de leer y que no nos salgamos de nuestra casita. Cada quien tendrá su lectura, pero a mí la verdad es que sí, me gusta más pensar que la literatura me expande mi horizonte y me hace creer que un mundo mejor es posible y que yo con una pequeña acción lo puedo lograr. A mí me gusta pensar eso, pero no es obligación. Y Marisol nos dice en Facebook, sí, yo también creo que es una novela de denuncia, así como diciendo, vean lo que pasa. Incluso cuando César acepta a un indio que se había ido como esclavo, a lo que se denunció en México bárbaro, y dijo César, indio bruto, de ahí no sale vivo. Así es. Así es, y sí, es muy cruda, muy bien, estoy de acuerdísimo con lo que dicen de las novelas de denuncia, y sí, creo que no podría ser novela de denuncia si no nos provocara justamente esta rabia que yo sentí, que sigo sintiendo, no lo puedo evitar. Me causa rabia. Pues bueno, ¿qué les parece, querida comunidad? Si vamos cerrando, no podíamos cerrar de otra manera. Balún Canam tenía que ser el broche de oro de nuestro reto lector. Necesitábamos hacer todo este recorrido por la obra de Rosario Castellanos, por la poesía, por sus cartas personales, en sus ensayos, en su teatro, para que ahora que leímos Balún Canam, podemos ver cómo se relaciona con toda la obra anterior y decir, qué gran escritora mexicana. Y lo más importante, qué triste que no se le valore actualmente en las escuelas, en los lugares culturales, porque evidentemente, bueno, esto forma parte de su centenario, del aniversario de su nacimiento, pero nada más se queda así como en estas actividades por su centenario, pero necesitamos leerla,
necesitamos sentir estas emociones, sentir esta rabia, sentir tristeza, enamorarnos también. Todas estas emociones que nos ha provocado Rosario Castellanos no son gratuitas, no son en balde, y eso es una gran pluma en nuestra literatura y una gran pluma de una gran mujer que ojalá que estos 100 años sean el pretexto para que más personas lean, más personas compartan. Ya vieron que tenemos fragmentos en el blog, compártanlos, son gratuitos para ver si se les antoja leer esos libros. Creo que todos son un gran abrebocas para cada uno de los libros, y ustedes también, querida comunidad, ayúdenme compartiendo los fragmentos, compartiendo sus lecturas, compartiendo estos videos si quieren, que no todos ven los live, la verdad es que cuando los ves en grabación son un poco más aburridos, pero inviten a más personas a nuestra comunidad, porque de esta manera yo sí creo que podemos cambiar un poquito más el mundo, en esos espacios seguros donde podemos leer, donde podemos opinar con total libertad y sin censurar las lecturas. No podemos censurar las lecturas. El día que hagamos eso va a ser un día terrible en el que nos vamos a parecer más a nuestro vecino del norte. Ahora sí, los últimos comentarios y nos vamos, querida comunidad. Una disculpa por el horario. Dice Access, para nada, yo soy yo y Carlos es Carlos. Ay, una disculpa, Carlos César, te confundí con Access. Una disculpa. Pensé que eras tú, Access. Porque muchas gracias a Carlos, que en Facebook nos compartió amablemente Balún Canam. Y Edwin nos dice, sí estoy de acuerdo, es denuncia esta lectura. Pues ahí está, querida comunidad, creo que hemos llegado a un consenso. Es una novela de denuncia. Entonces, creo que si cuando empecemos a platicar de ella, comenzamos diciendo eso, que es una novela, es una denuncia, creo que esto va a enmarcar perfectamente a qué nos vamos a enfrentar. Y si les causa rabia como a mí, no olvidar que es una obra de denuncia. Muchas gracias, Edwin. Access nos dice, discrepo. La estamos valorando en este grupo de lectura con las opiniones que hemos hecho, con lo que hemos aprendido. Sí, bueno, no entendí de qué discrepas, Access. Yo creo que hemos llegado a estos comentarios gracias a este recorrido. Entonces, me parece muy bien. O sea, todas las opiniones que podamos tener, todas enriquecen la lectura de Balún Canam, y espero que también motive a las personas que no la han podido leer a que la lean. Lean el fragmento que está en el blog, damianaleiva.com/voluntariado, Retos Lectores 2025, y ahí está Balún Canam. Es un abrebocas, no es la novela completa. Si quieren ver la película, también es una maravilla. Ya nos compartió Carlos en Facebook el enlace, o pueden buscarla en YouTube, Balún Canam, y la pueden encontrar completa. Pero todo esto nos ayuda a entenderla o a contextualizarla, que todo el mundo nos dice, contexto. Y Edwin nos dice, sí, ya mero el del norte ya tiene los bomberos de la crónica marciana. Ya los tiene, amigo Edwin, ya los tiene, tristemente. Ya los mandó a Israel. Ay, no queremos hablar de eso ya demasiado. Y voy a ver los últimos comentarios ahora sí de TikTok. Muchísimas gracias por unirse. Espero que les haya gustado este pequeño programa. Muchas gracias, Star. Y nos dice por acá el Fachirito, ¿de qué va? Pues estamos leyendo literatura mexicana, estamos leyendo a Rosario Castellanos, y también el Fachirito nos dice en TikTok, me gusta mucho Rosario, te recomiendo bajar la velocidad de tu voz. Gracias, el Fachirito. Es que me emociono, me lo han dicho, pero ¿sabes qué pasa? Que miren, ya nos hemos pasado de tiempo, Fachirito. Es 1 hora de programa, debe ser de 8 a 9, son las 9:30. ¿Y cómo hemos hablado? ¿Cómo hemos platicado en el chat? Y siento que si hablo lento, no vamos a terminar. Una disculpa, Fachirito, te pido una disculpa. Mil gracias. Pues bueno, ¿qué les parece si terminamos esta grandiosa sesión? Nada más puedo decir, felicidades, querida comunidad lectora. Hemos finalizado el segundo reto lector del año 2025. Hemos viajado por toda la obra, o por la mayoría de la obra de Rosario Castellanos. Hemos vivido muchas emociones, hemos vivido el amor, el desamor, la impotencia, la frustración, el amor maternal, la inteligencia,
Y por supuesto, todas estas otras emociones un poco más negativas, la rabia, la preocupación, la desesperanza, y todo eso ha sido posible gracias a una gran mujer, a una gran escritora de Chiapas que decidió utilizar la pluma en una época en que las mujeres todavía se estaban empezando a abrir paso en el mundo de las letras y descubrir su vocación. Y gracias a ese descubrimiento y a esa tenacidad por continuar su vocación, es que ahora nosotros y nosotras tenemos este gran honor de asistir a estas sesiones y leer sus obras y la vida que ella nos plasmó en cada una de ellas. Felicidades, querida comunidad lectora. Ahora que termine esta sesión, ya les pasaré, les compartiré el pase de lista de la sesión anterior y de esta sesión, y les comparto ahora sí que avisos parroquiales. El siguiente martes no tendremos sesión, no existirán lecturas, nos estaremos poniendo de acuerdo en Telegram para ver qué vamos a leer a partir de octubre, noviembre y un cachito de diciembre. Habíamos estado platicando de algunas opciones, no sabemos si vamos a leer Cumbres Borrascosas, no sabemos si vamos a leer a otro autor o a otra autora mexicana, o también podríamos leer fragmentos del acervo que tenemos en salas de lectura, por si ustedes quieren saber cuál es el acervo de una persona mediadora. Podríamos hacer un pequeño reto de fragmentos del acervo de salas de lectura que tienen todos los mediadores y mediadoras en el país, 6,000 personas. Podríamos hacer eso. En fin, les invito a que se unan a Telegram, se encuentra en Facebook, también se encuentra en la página damianaleiva.com/voluntariado, y hasta arriba van a ver que dice únete a Telegram. Nos vamos a estar poniendo de acuerdo para nuestro último reto lector del año, y en octubre yo les daré la fecha, que probablemente es un martes, para que reciban su reconocimiento, y la vamos a hacer como en las 1001 noches. Nos vamos a conectar y vamos a platicar con nuestra enlace estatal, la maestra Natividad Alarcón Ortega, que les entregará sus reconocimientos por finalizar este reto lector. Y ahora sí, voy con los comentarios de cierre. Dice Marisol: sí, es una escritora muy completa. Y también Marisol nos dice en Facebook: mi gran descubrimiento de este 2025. Me alegra muchísimo, Marisol, que te haya gustado y todo lo que compartieron en Telegram. Y también, pues, todos estos contextos. Emanuel, que pudo ir a la exposición a la Ciudad de México y que nos lo compartió. Emanuel nos dice: muchas gracias, Dami, por este maravilloso reto lector. No, gracias a ustedes por haberlo aceptado, por haber llegado a este acuerdo. Y Access dice: escápate conmigo, a Damiana tampoco lo dije, pero quizás lo pensé. No, jovencitos, no se puede, imposible. Lo que sí es que me da un gusto enorme poder vernos y platicar desde la virtualidad, desde estas redes sociales, y compartir nuestro amor por la lectura, estos debates. De verdad que hay un dicho que dice mucho mi mamá, que es: cuando uno se muere, no se lleva nada. O sea, todo esto que pueden ver, los celulares, nada nos llevamos. Mi mamá dice: nos vamos a llevar el gusto de lo que comimos, de lo que bebimos. Y a eso que dice mi mamá, yo le agregaría: de lo que leímos y de las lecturas que compartimos en comunidad. Así que este es mi gran regalo de la vida, y yo les agradezco que estén aquí semana tras semana debatiendo, platicando, reflexionando, divirtiéndonos, haciendo bromas en esta gran ocasión que es la lectura. Mil gracias de verdad por este segundo reto lector del año 2025. Edwin nos dice: falta el pase de lista. Sí, se los voy a compartir en la página web, se los voy a compartir en Telegram, se los voy a compartir en YouTube, se los voy a compartir en Facebook, así que en donde ustedes vayan lo van a encontrar, este y el anterior, así que no se preocupen por eso, querida comunidad, yo lo comparto. Paco nos dice: ¿qué estudias, Damiana? No, Paco, ya no estudio, ya estudié todo lo que tenía que estudiar. Bueno, no, sigo estudiando. La verdad es que uno nunca deja de leer, nunca deja de aprender, nunca deja de estudiar, pero digamos que mis estudios oficiales ya los finalicé.
más bien ahora me dedico a trabajar y por eso es que disfruto aún más los martes. O sea, los martes no quiero que nadie me los arrebate porque es mi único momento en donde yo soy feliz, donde hago lo que me gusta, que no tiene nada que ver con trabajo, que no tiene nada que ver con preocupaciones. Aquí estamos por el gusto, por la alegría de compartir este momento de lecturas y de amistad. Y Paco, ¿cuál es tu libro favorito? Ay, mira, mi libro favorito de la adolescencia fue Rayuela, o sea, no lo voy a poder evitar. Fue Rayuela, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Mi libro favorito fue Rayuela y creo que de los últimos libros que he leído, que leí el año pasado y me encantó, yo creo que el que me gustó mucho fue Gambito de Dama. Ha sido el libro que más me gustó, el del año pasado, que lo leí de manera personal, no lo leímos aquí como reto y me fascinó. Entonces ese es otro libro que me gusta actualmente. Creo que esos dos podría decir que son los que me han gustado más, el que fue de mi adolescencia y el actual. Me encantan esos dos. Y ahora sí, muchísimas gracias. Voy a empezar a despedirme. Ahora sí, muchísimas gracias, querida comunidad en TikTok. Les espero. Ay, muchísimas gracias, Alexandre. Muchas gracias por la insignia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en octubre para el siguiente reto lector. Estén atentos a las redes sociales del estudio de Damiana. Ahí estaremos anunciando, probablemente en Instagram, cuál será el siguiente reto lector. Que tengan una muy bonita noche y muchas gracias por finalizar este reto. Adiós, querida comunidad en TikTok. Y pues, querida comunidad en YouTube, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias. Miren, ay, Dios mío, que está el sonido. Muchas gracias por este reto, muchas gracias por sus comentarios, santísimo, que no deja de sonar esto. Muchas gracias por el reto, por sus pláticas, por todo lo que compartimos en este segundo reto lector, pero nos falta el último del año, así que esto no es una despedida, es un hasta pronto. Tenemos que procesar todas estas lecturas, darnos un respiro, hacer un ejercicio mental de despedirnos mentalmente del Rosario Castellanos. Vamos a darnos tiempo para decirle adiós y ya con calma iniciaremos el siguiente reto lector. Muchísimas gracias por haber asistido, gracias por tus preguntas, Paco Gerte, muchas gracias Edwin, Access y toda la comunidad que se ha unido durante todas estas sesiones. Buenas noches y pues nos vemos en la siguiente. Y finalmente, querida comunidad de Facebook también, ¿qué les puedo decir, querida comunidad? Gracias por todos estos momentos tan impactantes, tan emocionantes, lectura tras lectura, y gracias a ustedes es que pude conocer la obra casi completa de Rosario Castellanos, y ojalá que esta haya sido una invitación a terminar de leer su obra y pues a poder conocerla y sobre todo difundirla más. Que su centenario no pase desapercibido, que su centenario sea el motivo para difundirla más y dar a conocer a una gran representante de las letras mexicanas. Muchísimas gracias, dice Emanuel. Muchas gracias a Rosario Castellanos, donde sea que se encuentre. Así es, junto con Julieta Fierro, ahora también es Polvo de Estrellas. Y Marisol, gracias, Damiana, no, gracias a ti, Marisol, por todos tus comentarios, junto con Emanuel, Paco, Alejandra, todas de verdad, muchas gracias. Paco nos dice, buenas noches y muchas gracias por todas estas lecturas. Al contrario, gracias a ustedes, querida comunidad. Y pues bueno, tomémonos un pequeño descanso, nos ponemos de acuerdo en Telegram y nos estaremos comunicando para la entrega de reconocimientos. Que pasen una muy bonita noche y nos vemos en la siguiente. Adiós.